Hola Andrea, buen día. Gracias por atendernos. Hola, buenos días a toda su audiencia, María Mercedes. Gracias a ustedes por su llamado. Bueno, este conflicto que se suscitó durante todo el fin de semana, que usted ordena también que se le ponga policía por este tema de que se hablaba de que Querencio habría ingresado a un polirrubro, propiedad en principio de los dos, porque no hay división de bienes, entonces no se sabe bien de quién es, y que habría ingresado armado. Cuéntenos un poquitito de qué se trata esto, cuál es la causa y qué va a pasar con Querencio, porque lo que nosotros tenemos entendido es que Querencio sigue en el polirrubro y dice la familia que le están sacando el único sustento que tiene Analía Báez para seguir manteniendo a sus hijos y a una menor que todavía ella tiene a su cargo, cuando Querencio en realidad tiene departamentos de propiedad, tiene galerías, salón de fiestas. Cuéntenos un poquitito de qué se trata todo esto, Andrea. Bien, muy bien, María Mercedes. Bueno, como para aclarar también la situación y para que se entienda, sobre todo la audiencia, ¿no? El Sí. ciudadano común que está escuchando y que no sabe a ciencia cierta qué es lo que está haciendo en este momento la justicia con este conflicto. En primer lugar, es un conflicto que se inicia en el ámbito de la justicia de familia o justicia civil, porque hay un divorcio planteado, hay un divorcio presentado por las partes, en el cual está tramitando en la justicia de familia. A su vez, en la justicia de paz, de paso a la patria, es donde se inicia un expediente por violencia familiar, y ahí es donde viene la aclaración, María Mercedes, porque es muy importante nosotros entender que estamos todos los operadores obligados a investigar con perspectiva de género. Sí, señor. Delitos que se den en el contexto de la violencia de género. En este caso particular, ese hecho o esa situación que se plantea ante la justicia de paz de paso a la patria es lo que lleva al juez de paz con muy buen criterio de dictar una medida cautelar en favor de la señora Báez. Sí. Esta medida cautelar se dictó por el plazo de 180 días y se prorroga por 180 días más, cosa que nosotros en la justicia penal por lo general se dictan las medidas cautelares sin un plazo y es mientras dure o la situación de conflicto o hasta que dure la causa penal, ya sea elevándose a juicio o porque haya prescripto la acción penal. Es decir, que en este caso puntual, la medida cautelar, entendiendo la señora Báez que estaba vigente, es donde se inicia esta denuncia el día sábado. Ahora bien, esto es un conflicto, y lo recalco, María Mercedes, porque después también dejamos a salvo quizás algunas instituciones en el sentido de que son conflictos meramente familiares que se trasladan a la justicia penal por el retardo de la justicia civil o justicia familiar. ¿Por qué digo esto, María Mercedes? Nosotros, la justicia penal es la última ratio, la última instancia. Entonces, trasladar los conflictos que no se pueden resolver por la vía civil termina siendo una carga para la justicia penal. ¿Por qué digo esto? Porque... Sí, doctora, disculpe que la interrumpa. Sí. Esto que usted está diciendo es que la justicia civil no resuelve una situación de división de bienes que deriva en un conflicto De violencia. Tal cual. Y esto lo tiene que solucionar el juzgado correccional. ¿Por qué digo esto? Claro, ¿por qué digo esto? Porque es un divorcio que ya está presentado y que con fecha 13 de octubre, esto lo averigüé yo misma ayer con el juzgado de familia, porque nosotros queríamos saber hasta dónde estábamos interviniendo y si realmente la intervención nuestra era la correcta. Entonces, el fin de semana, por supuesto que ningún juzgado de familia va a estar abierto, solamente los que trabajamos en la parte penal somos los que estamos de turno con el telefonito permanentemente en contacto. Entonces, ocurre este hecho el sábado a la tarde. ¿Cómo nosotros vamos a averiguar si realmente este polirrubro del que están mencionando o este local comercial corresponde, no corresponde, le han dado la administración a uno u otro? No sabíamos ciencia cierta. Por eso es que nosotros tuvimos que actuar iniciando una causa penal, porque no sabíamos ciencia cierta a quién le correspondía esa administración. De hecho, nos enteramos que está pedido por el señor Querencio, como bien me lo dijo, porque también quiero aclarar que nosotros como operadores tuvimos conversación directa con el señor Querencio el sábado a la noche para poder interiorizarnos, no solamente por parte de la señora Báez, sino también por parte del señor Querencio, porque tenemos que saber que nosotros ante un conflicto penal tenemos que hablar con los protagonistas, tanto víctima como victimario. Es decir, tenemos que darle esa posibilidad porque nuestro fin principal en el derecho penal, nosotros como proceso penal, es la solución del conflicto. Bien. Entonces, ahora que estamos ya
en la antesala de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, nosotros tenemos un artículo que es el rector del proceso penal, que es el artículo 22 de esta normativa, que dice que nosotros debemos resolver los conflictos. En aras de eso es que tomo contacto con el señor Querencio, me manifiesta de que hay un pedido de administrar un local comercial, que es ese polirrubro en el que ingresó, y efectivamente está esa presentación. Lo que pasa es que el juez de familia, el 13 de octubre, derivó todo a mediación. Desde abril que están las presentaciones, en octubre, el 13, ha derivado a mediación, tanto el divorcio vincular como este pedido de canon locativo. Cuando... Es decir, para que ustedes vean, se traslada. A ver, Andrea, para entender, el 13 de octubre, teóricamente, Querencio y Analía Báez se tuvieron que haber presentado ante la justicia para divorciarse. Y no lo hicieron. En realidad no, María Mercedes. Derivan a mediación y mediación tiene que fijar una audiencia para que las partes se encuentren ahí y ver si puede haber un arreglo o no. Un acuerdo. ¿Y qué pasó ahí? Se hace el divorcio vincular. ¿Y qué pasó? Todavía no fijan la audiencia, entonces seguimos con este conflicto, María Mercedes. Vamos a seguir con este conflicto. Entonces se traslada el conflicto de familia a la justicia penal. ¿Y quiénes somos los que quedamos siempre en el medio? El fiscal y la policía. Ahora, ¿por qué hubieron hechos de violencia por los videos que se viralizaron, Andrea, que tienen que ver con hechos de violencia con una policía que estaba parada enfrente y había hechos de violencia? ¿Por qué no se tomó algún tipo de medidas contra...? Lo que pasa que, María Mercedes, nosotros cuando hay un conflicto así, lo que tenemos que tratar de hacer en primer medida es descomprimirlo sin nosotros generar más violencia. Porque ya se había desbordado la situación el sábado a la noche. Ya había conflicto de ambas partes, la violencia de ambas partes, y así como se dice que el señor Querencio está o estaba armado, eso, María Mercedes, no lo puedo confirmar porque cuando la policía hizo el acta de constatación no encontró ningún arma. No tenía. Entonces yo no puedo confirmar esa hipótesis que usted hizo, María Mercedes, yo no puedo confirmar. Porque nosotros tenemos un acta hecho por la policía donde esa persona, en el lugar donde nosotros se ingresó para hacer la contratación, no hay ningún arma. Ahora, ¿por qué? Yo no puedo confirmar esa hipótesis. ¿Y por qué Querencio queda en el polirrubro cuando la que manejaba el polirrubro era Analía Báez? Básicamente porque el juez entiende, a prima facie, que en este conflicto familiar y existiendo este periodo de canon locativo y del divorcio vincular, es la justicia civil la que tiene que resolver por la misma. El mismo fundamento que le acabo de decir, María Mercedes, se trasladan los conflictos para que la justicia penal tenga que ser la que tenga que tomar esa decisión cuando le corresponde al juez de familia. Esta situación creo que es totalmente ilegal porque ingresar un sábado a la noche a un polirrubro para hacer un inventario acompañado por un abogado y por un escribano, creo que no corresponde cuando sabemos nosotros que todo ese tipo de diligencias se hacen en horario diurno, a menos que haya una autorización. ¿Quién hizo el inventario el sábado a la noche con un abogado? El señor Querencio. ¿Y según por qué manifestaciones del señor Querencio. Pero ¿y por qué hizo eso Querencio a la noche? Él habla, María Mercedes, de que no tiene respuesta a la justicia. Entonces, como él dijo que no tenía respuesta a la justicia, es lo que yo me tomé el trabajo de hablar con el juzgado de familia. Pero el juzgado de familia no había autorizado ningún acta de constatación en hora nocturna. O sea que Querencio entra de forma ilegal al polirrubro. Más allá de que tenga derecho a ver, María Mercedes. Pero más claro, hasta que salga la división de bienes, este hombre es un ilegal para hacer lo que hizo. Él pretende derecho y yo entiendo, María Mercedes, y no significa que estoy a favor de uno u otro. Me pongo en la situación de fiscal y de esa empatía que debemos tener con los protagonistas de un conflicto. El señor pretende su derecho, que es totalmente legítimo. Querer pretender tener derechos, pero que lo decida la justicia y que entre cuando la justicia se lo habilita. El señor está representado y el profesional, que es el que le maneja la parte civil y que es el que ha estado hablando conmigo en la fiscalía, es el que me dijo que él no avaló toda esta presentación que hizo el señor de forma irregular o ilegal, como quiera, María Mercedes, sábado a la noche, porque estuvo con otro profesional acompañado. Y que él mismo estaba buscando que se llegue a un arreglo. Entonces, nosotros también tenemos que ser operadores de justicia y tenemos que ser abogados de la paz. Claro. ¿Entiendes? O sea, ¿y cuál es la situación? Porque me dice, ¿es cierto que salió un oficio a favor de Querencio ahora? Lo que pasa es que salió el reporte y el desalojo que habíamos pedido de la Fiscalía
Por este motivo que le digo yo, que la jueza entiende que es el juez de familia el que tiene que resolver esta situación, porque ya el planteo está en el juzgado de familia. Ajá. Pero la causa penal sigue, ¿eh? La causa por usurpación sigue, la desobediencia probablemente queda descartado, porque la jueza entendió que esta medida cautelar había quedado ya sin vigencia a la Bien. fecha del hecho, solo que la señora Báez en principio no habrá tenido conocimiento o no habrán pedido la prórroga de la medida cautelar en el juzgado de paz. Ahora, Que Andrea, nada no... tiene que ver la justicia penal. Ahora, Andrea, yo creo que te lo comenté por línea privada, la preocupación de que me parece que existe, porque Analía Báez vive en una casa que estaría dentro del predio donde también está el polirrubro, donde está ahora Querencio. Y dando la situación de conflicto y de violencia, ¿no hay riesgo, no hay peligro? Pero por supuesto que hay riesgo, por supuesto que hay riesgo, y por eso es que lo que también hablamos con la señora Báez cuando se presentó en la fiscalía es esto que tiene que resolver el juez de familia, el que tiene que también, porque ojo, no es solamente el juez penal o el fiscal, Claro. el juez de familia también tiene que intervenir con esta perspectiva de género. De la misma manera, entonces, si se llegó a conocimiento del juez de familia de esta situación que ocurrió el fin de semana, son ellos los que tienen que hacer o la prórroga o el despacho de la medida cautelar. ¿Quién Porque sería? esto es conflicto personal. Exacto, es un ¿Entiende, María sí, Mercedes? Es un perfecto, conflicto perfecto. personal y familiar. Te metieron, estás metida dentro de todo un baile que es una división de bienes, es un divorcio, esto es tuyo, esto es mío, pero en el medio lo preocupante de todo esto es que hay hechos de violencia de género, desde Querencio hacia Báez, o no, me imagino que en esta situación se deben pelear por muchas cosas. ¿Quién Por es el supuesto, porque hay muchas cosas en el medio. Se habla de Querencio de tener 9 departamentos, una galería, un salón de fiesta, y también se va a avasallar un lugar donde Analía Báez trabajaba todos los días para su sustento, Claro, ¿no? a mí, María Mercedes, todo esto de los bienes, la verdad que no me consta porque yo no intervengo Claro, en ese no, expediente por de supuesto. familia, el divorcio, entonces Sí. no estaría hablando muy ¿Quién deslocadamente, no, quién no sería el juez de familia en este caso? el juez de familia número 1. ¿Quién es? Número 2, perdón. Juez de familia número 2, la doctora María Mercedes Sosa. Ella es la que derivó todo a mediación el 13 de octubre. Ahora te pregunto... Pero ella es la que tiene que tomar conocimiento de esto. ¿Me entiende, María Mercedes? Pero, exacto, pero somos nosotros los que tenemos que ponerle conocimiento a ese juez que no sabe de todo el conflicto del fin de semana. Pero te pregunto, ¿vos te comunicaste le pusiste al tanto, porque estuviste trabajando todo el fin de semana en este conflicto? Hoy la juez de familia, Mercedes Sosa, ¿está al tanto de lo que está pasando? Nosotros ayer hablamos con la con la secretaria del Juzgado de Familia. ¿Y? No pudimos hablar con la jueza, pero hablamos con la secretaria y nos trasladamos ya el conflicto y transmitimos todo lo que habíamos pedido y lo que estaría faltando por hacer. O sea que hoy tiene el juzgado de familia número 2 que resolver esta situación. Ahora, Lo que ¿qué pasa? Es que en realidad mandó toda mediación, o sea que ahí desconocen, María Mercedes, cómo tendría que ser el trámite para que el juez pueda tomar ahora urgente medidas y esto pasó a mediación. Pero Ese ahora, trámite desconozco, María Mercedes. pero espera, Andrea, pero vos tenés un criterio jurídico. Lo que te pregunto es lo siguiente. Sí. ¿Se puede pasar a mediación en medio de un conflicto de esta envergadura, donde hay violencia, donde hubo policía, donde se puede mediar cuando en realidad... Se pretendió mediar un 13 de octubre cuando no se generó este conflicto. Si bien cualquier separación entiendo yo que es conflictiva, porque Imagino nosotros hay veces que sí. desconocemos la cantidad de juicios que llegan de divorcio y que pueden ser conflictivos. Ahora, a este punto, con este grado de conflictividad, y no lo sé, María Mercedes, pero si este juez de familia no lo ha sabido, tampoco puede tomar ninguna medida, porque al 13 de octubre era un conflicto como de los tantos que hay en la justicia de familia, ¿no? Hay disputa también de propiedades en Paso de la Patria, doctora, por la cual... Y en realidad hay mucha disputa propiedad. porque justamente el domicilio que tenía fijado la señora Báez era en Paso de la Patria y la medida cautelar salió para que no se acerque a ese domicilio. Pero- Supongo que ese domicilio debe estar en juego también en el divorcio, ¿no? Claro, pero en esa localidad se dictó una restricción perimetral. Eso... Se dictó una cautelar hacia ella y hacia ese domicilio y a los lugares donde ella se encontrara. O sea que el polirrubro es uno de los lugares Claro. donde ella podía estar y ahí podría violar la medida cautelar. Ahí está, claro. Ahí está.
¿Me entiendes? Así Sí, están sí. en las cautelares. Porque es lo que le explicaba a la señora Báez también, cuando me decía ayer, me hablaba de la desobediencia, yo le decía, a ver, nosotros no protegemos un inmueble, protegemos a la persona que vive en el inmueble porque nosotros protegemos a la persona. La medida cautelar sale para proteger a la persona cuando estamos hablando de violencia familiar, ¿verdad? Sí. No estamos hablando de una institución, por ejemplo, que es para que nadie toque un inmueble. No, no. Acá estamos hablando de un conflicto familiar, la medida cautelar sale para proteger a la mujer y para proteger a su Y ahora, familiar y los lugares donde se encuentra. ¿cómo protegemos a Analía Báez de que, hablando de esto de la perspectiva de género, de que no sea violentada porque no tenga ni un riesgo de ser violentada por Diego Querencio? Y por eso hicimos las comunicaciones al Juzgado de Familia. Y por eso hicimos las comunicaciones al Juzgado de Paz a la Patria. Tienen que tomar alguna medida, ¿entiende, María Mercedes? Porque Sí. son ellos, esas son las aristas que en este conflicto son los encargados de poner fin. ¿Qué debería Y esa no ser? la justicia penal. ¿Qué debería hacer en este caso la jueza de familia? Y la jueza de familia, le hablo por sentido común, ¿eh? Sí, pues. Por sentido común, Sí, sí. que tendrá que hacer definir o decidir ya mismo la administración de ese local comercial, por ejemplo, Claro. ¿sí? Claro. Obviamente sabiendo que en el mismo inmueble se encuentra viviendo una de las hijas de la señora Báez. Entonces, Sí, una eso de también las tiene que hijas, tomar- claro, de la tiene que señora tomar en Báez, cuenta. claro, y hay que, también la jueza debería entender que hay menores que viven de el sustento que da el negocio del polirrubro, ¿no? Pero ahí también dictarse medidas cautelares de nuevo, porque ya quedaron sin efecto la anterior dictada. Lo que pasa que también tiene que entender, María Mercedes, que nosotros, más allá de la perspectiva de género, tampoco podemos disponer de los recursos del Estado solamente para Obvio. estar atento a un conflicto. Corrientes no vive en un solo conflicto. Por supuesto, Nosotros por tenemos, supuesto. María Mercedes, todos los días nuestra fiscalía Claro, es, sí, y la sí, gente sí. podría reclamar, ¿por qué ellos sí y a mí no, por ejemplo? ¿Y qué le Claro. decimos nosotros? Claro, claro. Sí, 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 entendible. ¿Entiende, María Mercedes? Sí, O sea, yo entiendo el enojo, entiendo la molestia de que uno dice la policía no actúa, no, pero María Mercedes, nosotros tenemos La señora Báez tiene abogado, tiene abogada, la está asesorando como debería. Sí, porque ayer llamó su abogada a la fiscalía y le transmitimos todo esto que estoy hablando con usted, María Mercedes, algo que yo lo hice público con su respectivo abogado. Bien, y el abogado de Querencio, ¿qué dice después de que el abogado Querencio entró al polirrubro sin su abogado? No, entró con un profesional que no se quiso identificar, yo hasta el día de hoy no sé quién es. Ah, En mirá. cambio, el abogado que le hace la parte de familia vino a mi fiscalía y se identificó con él, estaba hablando, Bien. y él es el que me dijo que quiere agilizar el trámite en la justicia de ¿Y familia, como era lo que tendría que haber hecho. Claro, ¿y vos lo vas a imputar a Querencio? Ya está imputado, yo ya lo Está cité como imputado, por Querencio está imputado. Lo Yo que lo te... cité como imputado por la usurpación. Ah, imputado. ¿Y qué sigue en tu juzgado? ¿Qué sigue en tu área entonces? Y en la causa de usurpación sigue, nosotros obviamente se siguen las diligencias del juzgado con el sumario policial, lo de la desobediencia obviamente que va a quedar descartado si efectivamente ya había dejado de tener vigencia la medida cautelar, Sí. y seguirá la imputación de la usurpación a menos que del juzgado de familia, que ya sé que no existe, María Mercedes, porque yo para imputar corroboro todas las evidencias que tengo, no voy a imputar por fiscal ultranza, y efectivamente no había ninguna autorización para que él ingrese de esa manera y haga inventario la noche como me manifestó la policía. O sea, que el juzgado de familia no autorizó a Diego Querencio a ingresar de forma clandestina al lugar. No, eso nos informaron a Bueno, nosotros y que no había entonces ninguna ahí que autorización. y ahí quién tiene que, o la jueza tiene que sacarlo entonces, la jueza de No, familia. es que la jueza, la jueza de familia tiene que resolver, María Mercedes, si realmente la jueza entiende que él se tiene que quedar, bueno, pero que le llegue una notificación. Pero que ellos resuelva. Pero que resuelva. Claro. Insisto de nuevo, María Mercedes, estamos nosotros siempre en la justicia civil, en el medio de todo por el retardo de la En el justicia medio civil. de la justicia civil y de la justicia de familia también, ¿Sí? Andrea, ¿Sí? ¿ves? Me tengo La que hacer justicia. cargo de lo que digo. Porque Pero por nosotros lo supuesto, vivimos es todos que los días, María Mercedes. indiscutiblemente te explota esto el fin de semana porque los juzgados de familia y los Y lo civiles primero que están todos piensan cerrados. después, claro, lo Revientan primero el que plan. piensan después que el fiscal no atiende, el fiscal está de vacaciones y el fiscal está con el telefonito todo el fin de semana tratando de resolver un conflicto que encima no nos corresponde. Así es. Gracias, doctora Andrea González, muy amable Gracias a como ustedes siempre. como siempre y gracias a ustedes. Hasta Bien, luego. la fiscal de correccional número 2, Andrea González. ¿Entendieron esto? La justicia civil en carreta, la justicia de familia
también en carreta, para decir así, en carreta, ¿no? Explota todo, ¿por qué? Porque en este hecho de violencia, de despelote que se armó, a trabajar en esta situación. Lo único claro es que el señor Diego Querencio, que es dueño de 9 departamentos, una galería, un salón de fiesta, y no sé qué más, y todo el chichirimbolo que tiene este hombre, no sé, tiene 9, 10, 20, 30, invade de forma clandestina e ilegal, porque él no tuvo por qué haber hecho lo que hizo esto el sábado a la noche con un abogado supuesto trucho tan clandestino como Querencio, ni haber hecho el despelote que hizo, porque no está muerto de hambre Querencio. Querencio tiene bienes, Querencio tiene sustento. Lo que pasa es que aparentemente Querencio tendría otra familia, otra mujer. Perfecto, todo bien, qué sé yo. Irrumpe de la forma ilegal y clandestina que entra, lo dice la propia fiscal, porque acá hay un juzgado de familia que tuvo que haber resuelto esto. Ahora, ¿qué le vamos a decir? Yo lo único que me preocupo, yo, María Mercedes Vázquez, conductora de Corriente en el Aire, con todo mi equipo, me preocupa que el señor Diego Querencio tiene denuncia de violencia de género. Que la señora Analía Báez, madre de una niñita de 12 años, menor de edad, el sustento era ese polirrubro, pero el machirulo violento ingresó con abogado, con no sé con quién, con esto, con trucho, a un lugar que le puede pertenecer, pero que la justicia le tiene que decir, esto te pertenece una vez que hagas la división de bienes. Ahora, ¿qué pasa en el medio de todo esto? Señora jueza número 2, Mercedes Sosa, y señor juez civil, que no tengo idea de quién es que ella está viviendo en el mismo predio donde está el polirrubro. Espero no pase nada, porque las carretas de ustedes se van a ver truncadas, porque después culpan a todo esto. Interviene un juzgado por la negligencia y la lentitud de otros. O sea, no le pidamos a correccional, a la fiscal, a lo que sea, cuando a veces los jueces fracasan en sus gestiones. Y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Justicia civil y justicia de familia, en este caso fracasaron.